Muy buenas tardes. Para empezar quiero saludar al presidio, agradecer estar aquí, agradecer a María Angélica Buenaparra la invitación y pues agradecer a todos ustedes por estar aquí, por tener ganas de oír y platicar de acerca de la información que hay sobre las organizaciones de la sociedad civil. Quiero agradecer a los autores por haber escrito este libro, porque para mí es como música para mis oídos por un lado y una gran cantidad de información que todavía falta meter mucho más en ella. Sergio fue muy amable en mandarla para poder leer un poco y poder platicar un poco con ustedes, hacer algunas observaciones esta tarde con ustedes acerca de lo que la sociedad civil es importante y cómo podemos utilizar estos datos, cómo por ejemplo en el centro los utilizaremos, pero cómo puede ser útil para todas las organizaciones de la sociedad civil también. Esta es una celebración de Indesol y que venimos a celebrar todos con ustedes, estamos muy contentos de estar aquí. Y también lo que tenemos que celebrar es que no somos nuevos. Una de las cosas que hablaba yo con Angélica antes de entrar es que un jovencito se le acercó y le dijo, no, las organizaciones empezaron en el 2003, no, llevamos muchos años aquí, muchos años trabajando, muchos años en el sector, muchos años nutriendo, formando, empezando organizaciones. Muchas se forman y muchas se mueren, pero muchas quedan aquí. Hay muchas organizaciones que llevan muchos años luchando y trabajando por crear pues, un mejor país. Pero hay una gran necesidad de información sobre la sociedad civil. Y en esto el Indesol ha hecho esas propuestas y estas ayudas a investigadores y estamos muy agradecidos en ese sentido porque nosotros presentamos un en enero acerca de la solidaridad y seguiremos adelante trabajando en ese campo. Pero es muy importante porque no hay dinero para investigación. La única manera de conseguir dinero es buscarlo en fondos muchas veces internacionales y es muy difícil conseguir dinero para la investigación. Entonces, a eso es lo que me estoy dedicando yo ahora en el TEC, a armar proyectos y a buscar sondearlos primero y a crear ese tipo de proyectos. Entonces, ese tipo de datos son muy útiles, esta hermana que va a ser muy útil para todo el trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo. La gente, como les digo, siempre ha participado, siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que no tienen los nombres que tenemos ahora, ¿sí? Ahora sí que desde antes de la comida, desde el TEC, la gente ha trabajado junta, pasando por las correrías en la colonia y yendo a los diferentes movimientos estudiantiles. Todos hemos estado ahí. Lo que pasa es que hemos ido obteniendo diferentes nombres, pero ¿qué es lo que hemos encontrado? No lo hemos hecho de manera organizada, estructurada. Y ese ha sido, como yo creo, uno de los grandes defectos de la sociedad civil, nuestra falta de articulación y nuestra falta de estructura. Una de las cosas que estamos encontrando, que quería compartir con ustedes, en una investigación anterior que hicimos, encontramos que el 66% de la población adulta mayor de 18 años había hecho algo por los demás sin que le pagaran por ello, estudiando la parte de la solidaridad. 7 años después acabamos de volver a llevar a cabo la misma encuesta, vamos a presentar esos datos y encontramos que ha subido la participación de la gente. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo más, pero ¿por qué? Siempre hay que pensar en por qué. ¿Por qué están haciendo más? Porque no estamos trabajando a la par y en conjunto con los que debemos trabajar. La sociedad civil no debe de sustituir al gobierno en las actividades, debe trabajar a la par con ella y con el gobierno para poder coadyuvar y poder ayudar a que las cosas sucedan. Muchas veces las organizaciones nuestras toman algunos temas que el gobierno no ha podido solucionar, la enfermedad de Huntington, por ejemplo, que, no sé, 1000 cosas pequeñas, y muchas organizaciones se dedican a ello por diferentes razones y motivaciones. Pero no es su labor sustituir el trabajo del gobierno, su labor es trabajar junto con él. Y entonces esos puentes que necesitamos construir, todavía muchos puentes que no están construidos, para poder trabajar juntos. Y eso es algo que los datos nos van a dar. Nos van a dar una ayuda. Los autores estamos preocupados por la parte de la democracia, que si con estos datos vamos a poder tener mayor democracia, pues espero que sí, pero hay que entender exactamente cómo va a ser ese caminito para poder lograr una participación mayor de la gente. Porque los datos en sí nos sirven, pero es más importante entender cómo nos sirven y cómo los podemos juntar. En una ocasión, en una organización, una organización que trataba con niños de la calle. Me dijeron, oye, ¿por qué no nos juntamos? Y yo les dije, no, es que no tenemos dinero. Y me dijeron, ¿por qué no? Y yo les dije, no, es que no tenemos dinero. Y entonces,
pues había, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de Juanito, que trabajaba vivía en una de esas organizaciones de niños de la calle, que eran de puertas abiertas, se cansaba de esas, se iba a otra organización de niños de la calle, se cansaba de esa, se iba a otra. Entonces acababa fulanito, Pepito, que hubiera vivido ahí como un vago de la calle, no como un niño de la calle. Porque toda su vida se la pasó de organización en organización, hasta que alguien se dio cuenta que lo que importaba era armar una base de datos en donde se siguiera la trayectoria del Pepito, que iba de una a la otra, y saber exactamente qué había pasado, porque lo que se trataba es que ese niño se reincorporara a la sociedad, no que viviera de las diferentes organizaciones. Pero las organizaciones en sí no tenían unión una con la otra, no tenían conocimiento una de la otra, no sabían lo que hacían las otras. Y entonces se arma esta base de datos y se pudo dar continuidad y se pudo dar una mayor consistencia a todas las actividades de esos niños y a todas las problemáticas de esos niños, porque empezaban a unirse. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil tenemos el problema de que no queremos que nos copien, como cuando íbamos a la escuela, no queremos que nos copien, queremos que ser independientes, pero es importante ser unidos en la temática. Esto es lo que nos da la información del almanaque. Nos ayuda a ver qué está pasando en otro lado, qué está pasando en otras ciudades, qué está pasando en otros municipios, qué está pasando en el Estado, qué está pasando en el Distrito Federal. A mí me gustó mucho, quiero comentar algunos detallitos de la información que encontré, pero esas experiencias de encontrar qué está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, va a ser mucho más útil para la misma sociedad civil que si hago mi trabajo de una manera individual. Entonces, esa falta de articulación, ese es uno de los grandes problemas que creo que encontramos en la sociedad civil y que creo que datos y estudios de este tipo, como el del almanaque, nos van a poder ayudar. Déjenme darles unos cuantos ejemplos. Yo también reitero que ojalá que la investigación siga adelante y no tengamos nada más estos estados, sino tengamos toda la República. Sí, me da gusto que hayan tomado lo más importante y sí veo como esta parte, como se juntan más en las ciudades, las organizaciones. A lo mejor también porque están ahí los financiamientos y sea más fácil conseguir financiamiento para las organizaciones y los apoyos. Pero hacen una cosa muy interesante en el almanaque, juntan 21 diferentes campos de acción. El problema siempre cuando hacemos investigación es la clasificación. Y entonces ellos juntan diferentes campos de acción y ven a todas estas organizaciones que están en las entidades a través de estos diferentes campos de acción. Son 21 los que ellos indican, ¿no? Y cada uno de los estados que ellos estudian cuenta con la parte esta del registro de inversor, empieza por ahí, habla de la parte de la confianza, y eso se me hace muy interesante que hayan tocado ese punto de la confianza, porque ahorita vamos a hablar al final, el porcentaje que hay en cada municipio, de organizaciones que hay en cada municipio, ponen un mapa donde están las organizaciones, las que tienen con registro y las que no tienen registro, que es un poquito lo que tú decías, que hay muchas que están haciendo cosas pero que no tienen registro, a lo mejor porque no están buscando financiamiento del gobierno, porque ustedes saben que hay que tener crédito para poder tener financiamiento del gobierno. Entonces, a lo mejor esas son las independientes de alguna manera. Hablan de la vida del Estado, la verdad que representan tanto porque dice, ¿cuál es la participación de las organizaciones sociales en la vida del Estado? En la cultura, en el deporte, en la discapacidad, en la educación, en la equidad, en la participación cívica, en la población indígena. Y lo ponen con muñequitos, está muy bien ilustrado también, está muy agradable la manera en que está visto esta información, esta pobreza, salud, violencia y derechos humanos. Es interesante, por ejemplo, organizaciones que tienen que ver con violencia. En el Distrito Federal hay 37, en el Estado de México 10 y en Puebla 5. O sea, sí, pasa más en el Distrito Federal, pero también hay en los estados diferentes organizaciones que se están dedicando a un tema nuevo. Porque lo interesante en la sociedad civil es que toma los temas viejos. Estamos hablando del asistencialismo, era algo que iba a comentar al final, que las organizaciones, muchas se dedican a eso, a lo mejor siempre muchas se van a dedicar a eso, pero lo interesante y lo rico de la sociedad civil es que hay temas nuevos. Y el problema es que este tema nuevo no es un tema agradable, es un tema de violencia, un tema de inseguridad. Empieza a haber organizaciones que empiezan a estudiar esto y
y a defender a las personas parte de derechos humanos. Hay muchas organizaciones de derechos humanos. En los últimos 20 años se han creado muchísimas organizaciones de derechos humanos, más de las que yo me esperaba encontrar. No sabía que había tantas, ahora que estuve viendo. Pero me sorprendió muchísimo encontrar tantas organizaciones que ya se están dedicando al problema de la violencia, a resolver el problema de alguna manera, ¿no? No sé si es autoprotección, en fin, habría que lo que lo digo los presentes es que sí, ahí están los datos, ahí les damos los datos, pero hay que rascar el porqué, hay que rascar el para qué, hay que ver cómo usamos esos datos como organizaciones que nos puedan servir, y eso yo creo que mi mensaje más importante, más que darles más números, porque los voy a adelantar, se los doy muchísimos porcentajes de números, pero sí es importante ver que esta información es un punto de partida muy importante, porque no podemos tomar decisiones sin información. Si nosotros no sabemos cuántos niños les vamos a dar de comer, no les podemos dar de comer, porque no sé ni cuántos bolillos voy a comprar. Entonces necesito tener esos datos, necesito tener información de las organizaciones de la sociedad civil para poder tomar las decisiones correctas y las decisiones de cómo voy a trabajar con mi municipio, con mi estado, con el gobierno, desde los diferentes niveles de gobierno. Hace otra cosa el almanaque. Habla un poquito, hace un trabajo cualitativo también. Hace entrevistas a organizaciones de la sociedad civil. Qué tan a profundidad, no sé exactamente qué tanto, porque son pequeños los reportes, pero bueno, hay estudios a profundidad y casos que se hacen completos. Un libro entero de un caso de una organización de la sociedad civil. Pero lo que es interesante es que buscan organizaciones clave, organizaciones que tienen buenos directores comprometidos, hacen preguntas sensibles, y hay una gran preocupación en la mayor parte de estas organizaciones de la sustentabilidad. Por eso muchos están apuntando al CLUNY. ¿Por qué? Porque están buscando manera de poder tener financiamiento de alguna manera de los diferentes gobiernos, y si no tengo el CLUNY, no puedo pedir de financiamiento, por ejemplo. Pero este problema del financiamiento de las organizaciones es un problema eterno. No hay nadie en esta casa que tenga... ¿Quién aquí pertenece a una organización de la sociedad civil? ¿Tendrán algún problema de financiamiento? No, eso es algo de lo que hablan. Están preocupados en su desaparición. ¿Por qué desaparecen tanto? Porque si aparecen muchas, hay mucha emoción y mucha ganas de trabajar, pero se mueren muchas cuando se dan cuenta de todas las cortapisas y todos los problemas que tenemos que pasar para poder sobrevivir y funcionar, ¿no? Entonces, eso es un apuro y una preocupación constante. A lo mejor es una de las cosas que también tenemos que investigar y que a lo mejor nos puede subir los datos de este almanaque, ¿no? Una de las cosas que mencionaban aquí, que se me hace también importante decir, es que tenemos ese capital social y nos juntamos para lo bueno, pero también nos juntamos para lo malo, ¿sí? Y se están juntando muchos para lo malo. Y eso es una cosa que nos debe de preocupar mucho, porque debemos entender qué es lo que está pasando y cómo lo están haciendo. Y eso es algo también, esta parte de la confianza, ahorita no encuentro el dato de la confianza, por aquí estaba, en fin, regresando a la parte cualitativa, creo que es muy interesante a quién le hacen, en cada estado, en cada entidad, buscan a dos organizaciones de la sociedad civil y hacen una entrevista a profundidad y platican con ellos, y podemos aquí ver las problemáticas diferentes, pero hay una cosa que está a través de todas, y esa es la parte de la sustentabilidad en general, ¿no? Otra cosa que hacen muy interesante y muy útil para mí, y espero que también para ustedes, es un ejercicio comparativo que está al final del libro. Entonces cuando lo tengan, para que vean el ejercicio comparativo. Está interesante porque lo que hace es comparar cada una de las categorías que fueron clasificadas temáticamente, o sea, las van comparando y nos van dando como su resumen, ¿no? Su resumen de qué fue lo que encontraron, los totales por cada 100.000 habitantes. Entonces podemos comparar el Distrito Federal, obviamente hay más el Distrito Federal que en Puebla, pero es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en Puebla, en la parte de la confianza, ¿no? Estábamos hablando hace rato, ¿no? En la parte de Puebla, tiene casi el mismo número de organizaciones que el Distrito Federal en desastres naturales y en protección civil. No me lo esperaba, ¿no? Eso sí lo pensé cuando el día siguiente abrí el periódico, ¿verdad? Y
Y es la que más se acerca al Distrito Federal en cultura, por ejemplo, el Estado de Puebla. 80 organizaciones comparadas con el Estado de México, que tiene 58 organizaciones que se dedican a estudiar la cultura o a ayudar en la parte de la cultura. Y casi las mismas que el Estado de México en derechos humanos. Y muchas más que el Estado de México, 175 en Puebla y 47 en el desarrollo regional y comunitario. Un estado muy activo, me parece muy interesante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este parte del final? Hace estas cosas, hace esos comparativos, en donde nos podemos dar cuenta, pues esto está pasando aquí, esto está pasando en Jalisco, ¿sí? Y muchas veces tenemos como nuestras propias percepciones de las cosas, y los números nos ayudan a ubicarnos mucho mejor. Aquí iba yo a la parte de la desconfianza, ¿no? Los comparativos que nos presentan en ese trabajo. 71.7% de la gente desconfía de las organizaciones que piden donativos. ¿Sí? O sea, la desconfianza es altísima. El 70% en Morelos, pero en Querétaro no, 45.7%. Es la más bajita Querétaro. Pero va de ahí para arriba. O sea, falta mucho crear esa confianza en las mismas organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros tendremos que reflexionar qué es lo que tenemos que hacer para poder armar esa confianza. Pero por lo menos sabemos cómo están estos niveles gracias a los datos que ustedes nos proporcionan. Como decía, yo quería hacer una crítica constructiva en el sentido de por qué no se hizo en todo el país, ¿no? Que es crítica, ¿no? Que espero que se sigan, que sí los apoyen para que hagan todo lo demás, ¿no? Nos da una mirada, pero nos da una mirada interesante y diferente. Nos da una mirada divertida por un lado y muy académica, muy clara, muy precisa de dónde están los números y qué es lo que está pasando en cada entidad. Eso es una cosa muy interesante también. Y la parte de cómo las organizaciones participan en la vida del Estado. Entonces, también cómo armar esta parte. Esta parte yo pongo aquí de reacciones finales y puse muchas Cs, muchas Cs. Comparar, podemos comparar. Podemos contactar entre las organizaciones civiles, ayudar a entender lo que hay en otro lado y contactar a las otras que hacen lo mismo que nosotros, puede que sea muy útil. Comprender y conocer más a fondo qué es lo que las organizaciones están haciendo en otro lado y a lo mejor aprendemos algo. No vaya a ser que se nos quede algún conocimiento, pero que a lo mejor alguien hace algo mucho mejor de lo que lo hago yo. Y eso es muy importante, conocer lo que otras personas están haciendo. Compactar acción. El ejemplo que yo les daba de los niños de la calle y de estas organizaciones, compactaron su acción. Hicieron una acción conjunta. Entonces, esa información también nos puede servir para compactar la acción. Capital social, formarlo. Pero un capital social, un poquito como decía Sergio al principio, horizontal, positivo, que sea positivo para la comunidad. Y la construcción. No tenemos todavía el puente construido de las organizaciones de la sociedad civil hacia las entidades de gobierno. Ese camino sería buena idea, pero no está construido. Y eso es una cosa que nos toca hacer. Los que estamos cerca del INDESOR y los que pertenecemos, los que estamos registrados, pues tenemos mucha suerte en poder, muchas veces a lo mejor estar aquí para poderlo hacer, pero en muchas otras organizaciones falta esa construcción, y falta que sea una construcción sistemática, una construcción fácil, una construcción que sea útil también para algunas organizaciones, ¿no? Y pues por mi parte es todo. Yo tenía más datos, pero creo que cuando tengan el libro en sus manos van a poder sentarse a ver más datos y van a poder comparar lo que pasa en un lado y en otro. Y les agradezco muchísimo a los autores por haberlo escrito, a Indesor por haberlo ayudado a que exista, y a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias.